¿Qué tal, mis queridos hermanos? Te habla tu servidor, el pastor Alex Cerezo. Hoy quería compartir contigo un texto que está muy mal enseñado dentro de las congregaciones cristianas. Se trata de Gálatas capítulo 3, verso 10. Por cierto, estamos en España, en la ciudad de Mataró, aproximadamente a unos 20-30 minutos de Barcelona. Ya como pueden ver, está entrando la temporada de frío. Así que les saludo a todos los hermanos, a todas las personas que me puedan ver a través de este video. Gálatas capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Bien, y lo que se ha enseñado en relación a este texto bíblico y todo lo del libro de Gálatas es que Rabino Shaul, Pablo de Tarso, peleó contra la ley de Dios y les enseñó a los gentiles y por ahí derecho a los judíos a que no tenían necesidad de guardar la ley de Dios. Esto es lo que se ha enseñado siempre y lo he visto por cantidades. Muchos sermones con esta interpretación, pero verdaderamente lo que decía Pablo de Tarso es que no se debía guardar la ley de Dios o que la ley de Dios no daba salvación, porque una cosa no es excluyente de la otra. Es decir, podemos enseñar que la salvación viene por la fe en Cristo, y esto no implica una invalidación o anulación de la ley de Dios. En toda la carta a los Gálatas no hay un solo texto que diga que la ley quedó completamente eliminada a causa de la fe en Cristo. Y esto lo podemos confirmar, por ejemplo, en la carta a los Romanos, de la misma pluma, del mismo puño y letra de Rabino Shaul, Pablo de Tarso, en Romanos 3:31, dice de la siguiente manera: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que la fe confirma la ley. Cuando nosotros decimos que la ley de Dios fue abolida, o que Pablo de Tarso, en esa nefasta interpretación que le dan en el cristianismo de que Rabino Shaul estaba eliminando la ley de Dios, entonces lo que se buscaba era dejar una comunidad de gentiles sin ninguna directriz. Es decir, ¿cuál sería el mandamiento, la directriz que deberían de seguir los gentiles? Bueno, muchos dirán los 10 mandamientos. Lo curioso es que los 10 mandamientos son parte de la ley de Dios. Muchos dicen la ley moral. Bueno, si es la ley moral, la gran pregunta sería ¿de dónde subtraen los diezmos y las ofrendas? Si los diezmos y las ofrendas no son parte ni de los 10 mandamientos ni de la ley moral en conjunto. Los diezmos y las ofrendas pertenecen a la ley civil de Israel. Ahora bien, el texto de Gálatas nos confirma que la ley de Dios no trae salvación. Eso es lo que nos confirma el texto de Gálatas. Y Pablo no está yendo en contra de la Torá, ni de Moisés, ni de los profetas, porque esto sería una aberración. Cuando una persona no permanece en las obras de la ley, según el texto de Gálatas 3:10, estaría bajo maldición. Entonces, por lógica, aquella persona que no puede cumplir la ley porque está imposibilitado, lo que tiene que hacer es no cumplirla. Es decir, al no poder cumplirla, Cristo vino para darte un permiso a que nunca la cumplas. Vamos a usar las neuronas y vamos a usar el cerebro con razonamientos lógicos. Es decir, Jesucristo vino para decirte a ti: no te preocupes, hijo, aquella ley que tú no puedes cumplir, ya nunca la vas a tener que cumplir, porque para eso vine yo, para cumplirla, así tú no la tienes que cumplir. En otras palabras, lo que antes era pecado, después de que vino Cristo ya no es pecado. Esto en un contexto bastante lógico y desde una, si se puede decir así, una aplicación jurídica de la misma ley de Dios, esto sería legalizar el pecado, que es lo que hoy se está haciendo, ¿verdad? En la sociedad se está legalizando el pecado. Si Yeshua vino para quitar la ley, esto quiere decir que ahora el pecado se ha hecho legal. ¿Por qué? Porque lo que le da vida al pecado, lo que dice que es pecado, lo que dice que está bien y que está mal, es la ley de Dios. Y sin ley de Dios, entonces el pecado pasa a estar legal completamente. No puedes decir que Rabino Shaul vino a eliminar y a pelearse contra la ley de Moisés, porque estás malentendiendo el libro de Gálatas. Estás enseñando mal el libro de Gálatas, querido pastor. ¿Qué es? Obras de la ley, bajo la ley
Obediencia a la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Obras de la ley no es la ley de Moisés. Obras de la ley son los mandamientos de hombres, tradiciones de ancianos y leyes expresadas en ordenanzas. Es decir, lo que crearon en torno a la misma ley de Moisés. Esto se generó después del judaísmo posbabilónico, donde se crearon una serie de herramientas jurídicas por parte del Sanedrín para si se puede decir así, cubrir la Torá, la ley de Moisés, pero posteriormente esto se convirtió en algo mucho más fuerte que la ley de Moisés en sí misma. Yeshua no se peleó contra la ley de Moisés, Yeshua no se peleó contra el Shabbat, Yeshua nunca dijo que las fiestas no habrían que cumplirlas, Yeshua iba en contra de los mandamientos de hombres, de las tradiciones de ancianos. Yeshua jamás peleaba contra el pueblo judío. Sácate de la cabeza que Yeshua era una especie de guerrillero que estaba contra el pueblo judío. No, hermano querido, Yeshua exponía la corrupción del gobierno judío a cargo del Sanedrín, que eran aproximadamente 71 personas. Pero Yeshua amaba a su pueblo, amaba al pueblo judío, al punto de en Juan 4:22 decir que la salvación viene de parte del pueblo judío. Entonces, esas son las obras de la ley, mandamientos de hombres. Ahora, ¿qué es estar bajo la ley? Bajo la ley. Bajo la ley significa intentar ganar salvación a través de los mandamientos. Bajo la ley significa intentar ganar la salvación a través de la ley. Yeshua fue un hombre que nació bajo la ley y creció bajo la ley y murió bajo la ley, y él la pudo cumplir, pero él la pudo cumplir para liberarnos a nosotros de nuestras transgresiones y otorgarnos el espíritu de Adonai, para que a través de ese espíritu podamos ser obedientes de la forma en que él lo fue. No murió para que en nombre de la gracia sigamos transgrediendo la ley, porque esa es la enseñanza cristiana. En nombre de la gracia se transgrede la ley de Dios. Si Yeshua vino, murió para que tú tengas permiso de transgredir la ley de Dios, o para quitarle a la ley de Dios una buena cantidad de sus mandamientos, entonces, hermanos amados, no estamos usando la cabeza a la hora de leer la Biblia. Ahora, ¿qué es obediencia a la ley? Obediencia a la ley es lo que el Eterno quiere de todos nosotros. Sabiendo que la salvación viene por medio de Jesucristo, de Yeshua, lo que Yeshua quiere es que lo sigamos, que lo imitemos, y él era un hombre obediente. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es cuando se le tiene esa fobia al pueblo judío, esa manía al pueblo judío, ¿no? Es decir, cuidado con los judaizantes de hoy en día, cuidado con las personas que están practicando cosas judías o que tienen dentro de sus prácticas costumbres judías. Cuidado, porque ellos están contaminados. Hermano querido, si por practicar cosas judías nos convirtiéramos en judíos o judaizantes, las iglesias estarían llenas de judíos y judaizantes. ¿Por qué te lo digo? Porque todo lo que tú practicas, una buena parte de las prácticas cristianas proceden del judaísmo, proceden de la enseñanza judía, porque Yeshua era judío, los apóstoles eran judíos. Entonces, si por practicar cosas judías yo me hago judío, entonces tú, hermano cristiano, ¿eres judío o eres un judaizante? En ese mismo razonamiento. Por ejemplo, el bautismo. No me puedes decir que el bautismo nació en la iglesia. El bautismo nació en Israel. Vemos a Juan, el inmersor, haciendo bautismos, y ni siquiera había nacido la iglesia. Presentar a los niños. Esto es una costumbre que se hace en el cristianismo, de presentar a los niños al pastor. ¿De dónde procede esto? ¿Bien del cristianismo en sí? No, esto procede de Israel. Dentro de la Torá, dentro de la ley de Dios, se presentaban los niños a los 8 días para hacer la circuncisión ante el sacerdote, y a los 40 días para presentarlos, en caso de que fuera varón, en caso de que fuera nena, una niña, a los 80 días. Y esta práctica del cristianismo de presentar los niños es una imitación de lo que se hace en el pueblo, o lo que se hacía en el pueblo judío. Por ejemplo, tenemos las alabanzas. Se dice que son alabanzas davídicas, y que David es si se puede decir así, el referente de las alabanzas en la iglesia. Bueno, David era un hombre israelita, era hebreo. Así que si tú dices que tienes alabanzas davídicas, lo estás imitando a él.
Y peor aún, los grupos de alabanza y a los músicos se le llaman levitas. Entonces dime si tú no estás imitando al pueblo judío. He visto incluso muchos cristianos que se casan debajo de la jupá, que se comprometen debajo de la jupá. Esto es parte de la tradición judía. Las ofrendas, las primicias, los diezmos, la Biblia misma, todo es un documento hebreo, israelita, judío. Entonces, ¿cuántas cosas del pueblo de Israel se practican dentro de tu iglesia? Aún así, tú sales a decir, o muchos salen a decir, cuidado con los judíos porque sus prácticas son contaminación, cuidado con los judaizantes. ¿Y cómo es que no te das cuenta que tú dentro de tu propia iglesia, sin darte cuenta tal vez, has practicado por años muchas cosas del pueblo judío? Muchas personas dirán, nosotros en la iglesia solamente tenemos que practicar los 10 mandamientos. Gravísimo error. Bueno, dentro de los 10 mandamientos no está el diezmo. Dentro de los 10 mandamientos no están las primicias que a veces piden en tu iglesia. Dentro de los 10 mandamientos no están los pactos ni las ofrendas de dinero. Si tuviésemos que solamente enfocarnos en los 10 mandamientos, no existirían iglesias y menos denominaciones, porque dentro de los 10 mandamientos no da pie para formar ninguna de estas instituciones religiosas. Hace mucho tiempo que el Eterno está mostrando el camino al pueblo gentil, y es retornar a su raíz, a la raíz de donde un día fue arrancado. Guardar el día de reposo no significa alejarte de Cristo, significa volver al camino del cual un día fuiste apartado y del cual el pueblo gentil fue apartado cuando estas comunidades gentiles se separaron, se divorciaron de la comunidad y de la asamblea de Jerusalén, de un liderazgo hebreo, porque las congregaciones y las iglesias que vemos en el Nuevo Testamento tenían un liderazgo judío. Los apóstoles eran judíos. Y ellos enseñaban la Torá, enseñaban los mandamientos, enseñaban la ley de Dios. Desafortunadamente, mucha falta de información, malas traducciones, malas enseñanzas se han encargado de eliminar al pueblo de Israel de las Escrituras, pero no podrán evitar que el Eterno traiga la enseñanza correcta en este tiempo. El cristianismo va a sufrir una de sus mayores desilusiones, porque el pueblo va a abrir los ojos y va a empezar a volver, a retornar a su raíz. Hermano querido, no te estás cayendo de la gracia cuando guardas el Shabbat. Eso es una aberración, porque si por guardar el día de reposo me caigo de la gracia, entonces se contradicen los hermanos cristianos, porque ellos dicen que los 10 mandamientos son para la iglesia, pero luego dicen que el Shabbat, si lo guardo, caigo de la gracia. Es completamente contradictorio. Hermano, si yo honro a mi padre y a mi madre, ¿será que por eso voy a caer de la gracia? ¿Será, hermano querido, que cuando yo decido ser honesto, no robar, será que por practicar eso me caigo de la gracia? ¿Será que cuando yo decido, por ejemplo, dicen, no cometerás asesinato, ¿será que si yo practico este mandamiento estoy cayéndome de la gracia? Bueno, el Shabbat está ahí, es de los mismos 10 mandamientos. Es hora de que te des cuenta, hermano cristiano, de que estás llamado a regresar, de que estás llamado a retornar a tu raíz. No consiste solamente en serle fiel a un hombre que se llama pastor, apóstol, líder. No, consiste en que le seas fiel a Dios. Dios te dice, acuérdate del Shabbat, tu pastor te dice, olvídate del Shabbat, y tú estás decidiendo obedecer al pastor. Eso es idolatría, hermano. Y ellos te van a inventar una cantidad de cosas para que no obedezcas a Dios. Verdaderamente ser cristocéntrico no es cantarle lindas canciones a Cristo. Ser cristocéntrico no es ir a una iglesia a llorar de rodillas delante de un altar. Estamos cansados de esa hipocresía. Lágrimas de cocodrilo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Muchas personas pasan delante, lloran cada semana, algunas caen, algunas tiemblan, pero ser cristocéntrico es caminar como Él caminó. Él caminó en obediencia a los mandamientos de su Padre, y de esa manera nos dice a nosotros que tenemos que ser obedientes. Otra de las grandes mentiras es, Cristo trajo unos mandamientos propios y desechó los mandamientos del Padre. Es decir, hermanos, ahora debemos obedecer solo los mandamientos de Jesús. Hermano, Jesucristo dijo,
mi palabra no es mía, sino de aquel que me envió. Yeshua era un enviado. Yeshua vino a devolverle a Israel y al ser humano aquello que le había sido quitado, que es la pureza de la palabra de Dios. Si Jesús trae mandamientos nuevos, entonces Él está violando la misma ley, porque la ley en Deuteronomio 4:2 dice, no añadirás ni quitarás. Si Yeshua trae mandamientos nuevos, es un transgresor de la ley, porque la ley de Dios dice, no añadirás nada, ni quitarás nada. Y si Yeshua le añade, entonces Yeshua queda descalificado como Mesías. Es hora de que, hermano querido, vivas como Yeshua vivió. Vuelve, regresa. Basta de las mentiras y de los mandamientos de hombres. Te habló tu servidor, el pastor Alex Cerezo. Shalom. Canto aleluya.